Seguridad Vial en Radio 5. Buenas tardes, arrancamos edición con el mismo deseo de siempre, el de llegar al destino en las condiciones en las cuales mañana lunes nos volvemos a quejar del maldito despertador y de nuevo la rutina es la mejor de la señal. Y miren, una reflexión, quien es capaz de poner su coche en una carretera convencional a más de 200 kilómetros por hora, 230, es lo mismo que jugar a la ruleta rusa, pero con un diferencial, la probabilidad que existan víctimas colaterales, es decir, ese coche que me puedo encontrar de frente. Hacer leña del árbol caído es fácil, pero hay normas de convivencia. Existe lo que se llama delito de seguridad vial. Ya tocaba hablar de uno de los elementos más importantes para la seguridad en nuestras carreteras, el que hace referencia al ver y al que te vean, la iluminación, los faros de nuestros coches. Una buena iluminación nos salva sin duda de situaciones que pueden convertirse en accidente y en accidente grave. Nos acompañan hoy en el estudio 104 de la Casa de la Radio que maneja Jesús Carreras, Juan Sologuren, lo pronuncie bien, de Philips España, y Raúl González de Iniciativa Cuida tu Coche. A los dos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y lo decíamos, ¿no? Y me parece que la frase es de usted, Juan Sologuren, ¿no? Eso de que vea, que te miren, pero que veas y que te puedan localizar por la noche gracias a la iluminación es seguridad sin lugar a dudas. Sí, la luz forma parte de la seguridad, pero no solamente durante la noche, también durante el día. Existe lo que se llama la luz diurna hoy en día, que es importantísimo, especialmente en verano, porque las sombras, carreteras oscuras, colores de coches que no son los más adecuados, hacen que no seas detectable por vehículos. Y en ese aspecto es siempre muy importante mantener las luces y que te vean. Juan Sologuren, creo que la frase es suya, ¿no? La luz es fundamental para conducir. Es la primera parte del círculo de seguridad que ayuda realmente a evitar accidentes. Hay que explicarlo. Sí. Imaginémonos claramente. Nosotros podemos comprar un coche que tenga el mejor audio. Esto nos va a hacer el camino más sencillo, más gustoso. Podemos comprar muchos accesorios, como un navegador que te va a llevar a un lugar seguro. Podemos tener un cinturón de seguridad, que siempre es muy importante, pero el cinturón de seguridad o el ABS solo van a funcionar cuando haya un accidente en muchos casos o prevención de accidente en la ABS en ese caso, ¿no? Y las luces es fundamental porque cuando queremos girar a la izquierda, cuando estamos frenando, estamos avisando a los otros conductores con la luz. La luz es, de alguna manera, la comunicación que establece un vehículo con otro vehículo. Interviene ya Raúl González, Iniciativa Cuida tu Coche, porque también algo tiene que decir en esto de que es que ver es fundamental, no solo para conducir, para todo. Pues mira, te escuchaba, Chema, y me estaba acordando a partir del fatal accidente de Reyes de estos días, que esto de ver y ser visto tiene un precedente también de un personaje mediático famoso. En el año 55, James Dean, el famoso actor, perdió la vida en un accidente de tráfico. Fíjate que a él le gustaban mucho las carreras, en este caso antes al contrario, llevaba un coche que tenían que remolcar, lo llevaba despacito por una carretera y se le echó encima a gran velocidad a otro vehículo. ¿Sabes por qué? ¿Por cuestión de iluminación? Porque iba sin luces. Ver y ser visto. No le vieron y perdió la vida en un fatal accidente debido a la falta de iluminación de su vehículo. Juan, y cuando se habla de combinar seguridad activa con seguridad pasiva también en esto de la iluminación, también queremos decir que... Nosotros la seguridad activa es todo aquel elemento que lo que hace es prevenir el accidente. La pasiva es aquel que una vez que ocurre el accidente, pues evidentemente reduce los daños, etcétera. Entonces, en ese aspecto hay que cuidar las dos partes, es decir, el cinturón de seguridad nunca la podemos nada más ponernos en el coche antes de arrancar, nos lo tenemos que poner. Forma parte, digamos, de una buena seguridad. Entonces hay que combinar tanto seguridad activa como seguridad pasiva. Sobre todo si es que ahora, si los coches de esta generación, un coche nuevo, Raúl, si se ponen las luces del sol, si no tenemos que hacer absolutamente nada, ¿no?
Bueno, los coches de última generación sí, pero ocurre que buena parte del parque de vehículos está entrado en años y probablemente, bueno, pues quien no reemplaza su vehículo es pues porque no puede, no le apetece y está en su derecho. Lo que no está tan claro es que no tenga la obligación de llevarlo a punto, de revisar las luces de cuando en cuando. Los últimos datos, y creo que además con fuente en Philips que hemos manejado, es que las entradas al taller por temas de luces, o sea, cuando los automovilistas se preocupan de oye, tengo algún problemilla con la iluminación, pues vamos a ser suaves, no son las que debieran. Quiero decir que la gente no presta demasiada atención a las luces. Solo cuando vas tuerto, ¿verdad, Juan? Sí, y además se produce una cosa que la gente no sabe. Normalmente cualquier tecnología tiene un desgaste. Entonces, lo que creemos que al principio funciona perfectamente, al poco de tiempo pues se va desgastando. Y ese desgaste, igual que pasa pues por imagen de cualquier parte del motor, pues en las luces pasa lo mismo. Sea un filamento, sea una lámpara de descarga, incluso los LEDs, pues tienen una pérdida poco a poco por el uso del propio producto. Entonces hay un momento terminado donde que es posible cambiarlas y mejorar la iluminación. Otro punto donde se te ha roto una y desgraciadamente cambian una. Yo no veo a gente que tiene unos zapatos, se hace un agujero en un zapato y se compra solo un zapato. Aquí las luces siempre van a la par, salvo la intermitencia, que normalmente estadísticamente se usará más o menos lo mismo y algunos no la usan. Y sobre todo que es que en esto de las luces pasa, Raúl, un poco como en los neumáticos. Lo cambias una vez cuando estás suelto y no tienes luces o te avisan, o justamente con el neumático cuando te dicen de decir, ¿has visto cómo lleva la rueda? Efectivamente, de hecho, os voy a poner un ejemplo que yo creo que todos nos hemos encontrado en la carretera de ese vehículo que ahora en verano, que hace un sol estupendo, pero ya atardece y va con las luces antiniebla, ¿no? Y le ves, dice, bueno, se ha equivocado. Bueno, pero al día siguiente resulta que te vuelves a cruzar con él y vuelve a ir con los antiniebla y dices, no, a lo que le pasa es que le han fallado las luces y tiene al menos la prevención de decir que me vean, ¿no? Pues hombre, vete al taller. Y aquí yo me preguntaría, porque creo que es interesante, ¿la gente sabe cuántas luces lleva su vehículo y cuántas luces tiene que revisar? ¿Cuántas? Un montón, ¿eh? Pues yo creo, se calcula que un vehículo hoy en día, las de interior, que realmente esas no son peligrosas, y las exteriores son aproximadamente unas 30 luces. 30 luces que hay que revisar. Juan, ¿qué tipo de luces? Porque ahora hay tanta variedad en el mercado que o centramos el tiro o, claro, no tengo por qué saber yo qué bombilla tengo que poner, ¿no? Efectivamente, ahí existe el conocimiento del profesional, sea en un centro de automoción, sea un profesional del taller o quizás algún experto, donde nos puedan aconsejar. Hay diferentes tipos de luces para qué uso vamos a hacer del coche. Vamos a poner un ejemplo claro. Soy una persona de 50 a 55 años, mi vista ya no es la misma, mi vista necesita más luz. Es decir, nosotros necesitamos un producto que, siendo homologado, nos permita más luz. Y en ese caso hay productos en el mercado que sucede esto. Imaginemos que somos un transportista y lo que necesitamos es una luz muy fiable que dure muchos kilómetros. Entonces existe un producto de larga duración precisamente para eso. Y luego también existen pues aquellos que quieren darle un pequeño toque dentro de la legalidad, que sea una luz más blanca, que eso les ayuda a ver pues las señales, la carretera del arcén. Entonces una luz más blanca que también existe en el mercado. Entonces existen muchas variedades y cada una depende de la filosofía que tenga uno del coche. Es que también, Raúl, tú que también estás puesto en temas de seguridad vial, dicen que lo de la luz blanca proporciona mayor capacidad o mayor longitud de visión. Efectivamente, en la iluminación hay distintas posibilidades que tienen que ver, por un lado, con la seguridad y por otro lado con el confort. Y si no, corrígeme, Juan, y son elementos que a veces van de la mano y en otras ocasiones no. Lo fundamental es ir seguro, que tu vehículo ilumine los metros que necesita iluminar por delante. Y luego el otro tema del color yo creo que tiene que ver más con, Juan, con un poco con ese confort, que te guste más una tonalidad, otra. Una luz blanca siempre va a ser muy buena. ¿Y por qué? Porque de alguna manera nos ayuda a que no sea tan de noche, entre comillas. Es decir, una luz muy amarillenta, pues con el rodamiento de los neumáticos parece como te da una somnolencia. Una luz blanca te ayuda a ver más detalles. Es verdad que también estimulas un poco más el ojo, pero dentro de los cauces de lo que se llama luz blanca, que es entre los 3.400, 5.600 grados Kelvin. Bueno, más o menos, que es, digamos, como si fuera la luz día,
una luz que está el sol a pleno día en lugar de una luz que está al atardecer o al anochecer, que es una luz más suave. Y además, Juan, tenéis un producto, ¿no? Sí. Un especial, ¿no? Sí. Desde Philips, esa lámpara que hace desarrollar más campo de visión. Sí, lo que tenemos nosotros son productos tanto en halógenas como en descarga, donde nosotros tenemos un producto, lo que hacemos es proyectar luz más lejos, es decir, de entre 50 y 75 metros conseguimos, en algunos casos, hasta un 150% más de luz, sin deslumbrar. Ahí está el secreto, porque si nosotros consiguiéramos más luz deslumbrando, sería terrible. Entonces se trata de algunos productos que lo que hacemos es la iluminación que tiene la hacemos ser capaz de proyectar más lejos. Imaginémonos que tenemos un faro o tenemos, imagínate que esto es muy típico cuando estás en la mar, pues ves el faro marítimo. El faro marítimo es capaz de enviar la luz muy lejos porque lo que hace es la luz la tiene en un filamento muy preciso, en un lugar muy preciso y gracias a las tecnologías avanzadas de la creación de los faros es capaz de proyectar la misma luz que había antes, pero optimizarla y verlo más lejos. Y además con la filosofía que tiene la seguridad vial, ¿no? La carretera es un espacio que compartimos todos. Esas lámparas de Philips que me hacen ver bien a mí, pero que no entorpece al que viene de frente, ¿no? Efectivamente, y en este sentido, y como mi ámbito es un poco más el de llevar el coche a punto, pues yo quiero recordar que hay que revisar varias luces. Antes decías que había 30 luces. A mí las que me interesan, Sí. Juan y Chema, son las luces de posición, las de cruce, las de carretera, las de freno marcha atrás, los intermitentes y las antinieblas. Y no vale revisarlas solo cuando uno va a la ITV por el temor a que te vayan a tirar. No, cuando tú te vas a poner en viaje, no voy a decir que todos los días, pero cuando emprendes un viaje largo, que es un momento de, bueno, necesito equiparme bien, hay que revisar esas luces. Decías ver y que te vean. Sí. Otro aspecto muy importante, igual de importante que la fuente de luz, y yo creo que aquí Juan también nos puede reforzar un poquito esta idea, es la óptica. Esas ópticas que con el tiempo se deterioran, el calor, las temperaturas, Pues ahí tal. está, ¿Qué sí. se puede hacer con esas ópticas, Juan? Pues lo primero lo ideal sería cambiarlas. Es decir, unas ópticas nuevas son capaces de alumbrar a lo mejor un 15 o un 18% más que unas ópticas ya dañadas. Pero existen, en el peor de los casos, que alguien no pueda, digamos, hacer frente a este gasto, que es importante, pues existen productos de alguna manera que consiguen quitar esa tonalidad amarillenta que hemos visto cuando el coche pues está en la calle y pega el sol de España, claro. Porque claro, es que hay que recordar que las lámparas van en esa carcasa, por decirlo Sí. de alguna manera, para que nos entienda todo el mundo que nos está escuchando, pero claro, eso tiene un deterioro, ¿verdad? ¿Eso es a lo que te estás refiriendo? Sí, tiene un deterioro y es un deterioro, en el caso que se refería Raúl, es cuando debido al sol el ultravioleta daña al final, aunque estos proyectores están perfectamente diseñados para ello, pero al final terminan dañando lo que es la parte plástico de la óptica del principio. Entonces se quedan amarillentas y esto o bien las cambiamos o bien hacemos una especie de manipulación para que vuelva otra vez a ser brillante y a dejar pasar la luz. Todo siempre en pro de la seguridad de los conductores y además con esa frase de ver y que te vean, y cuando ponía ya este tema sobre la mesa, Raúl, sobre las ópticas, pero es que al final se trata de que tu coche esté en las mejores condiciones y a veces las luces, igual que los amortiguadores, son los olvidados de los conductores. Sí. A mí, fíjate que los que aún tenemos una cierta edad, porque antes no, recordamos aquellas campañas en televisión de un producto de amortiguadores y en aquella época, gracias a ese efecto, pues se cambiaban muchos. Desgraciadamente, pues por el grado de inversión que se necesita, pues la lámpara es terriblemente costoso llegar, digamos, al usuario final con un mensaje claro de que la visión es muy importante. La visión es tan importante que, además, antes, Raúl, de hablar de la iluminación de las lámparas que lleva nuestro vehículo, también bueno será que pasemos por el oftalmólogo, porque también a veces el conductor se resiste a reconocer que va perdiendo visión y a veces es que por muchas luces que te pongan es que no vas a ver. Y hay ya estudios hechos de conductores que conducen en unas condiciones que, oye,
Sí, pero ojo, que me daba la sensación que ibas por la vía por la que apuntaba Juan de la edad, y la edad sin duda es un factor importante porque todos perdemos condiciones, no solo la visión, que decir, nos hacemos un poco más torpes, más lentos de reflejos, pero además de la edad, yo creo que es importante tener en cuenta aspectos como la fatiga. Uno no está conduciendo igual en la primera hora de viaje que si te haces un Madrid-Barcelona, cuando vas por la quinta hora, si has cometido la irresponsabilidad de no parar para refrigerarte un poco, pues es probable que tengas la vista, los ojos cansados, que te duela la cabeza, pero es que esto, yo creo, Chema, que es una cuestión de sentido común y de responsabilidad. Lo que pasa, como bien sabes, es el menos común de los sentidos. Yo me quedo, Juan, con eso, porque claro, es que la edad que tenemos, ¿no? Luces para gente que tenemos 55 años o más, ¿no? Exacto. Tenemos varios productos de que dan un 130% más de capacidad de visión, y esto significa que vas a ver 8 o 10 metros más, y eso lo que hace es anticiparte al peligro y verlo. Y esto es muy importante. Y, ya lo digo, homologadas y sin deslumbrar, que es la parte más importante. Que el poder ver 8 metros más significa seguridad total, Raúl, sobre todo porque puedes anticiparte. Efectivamente, puedes reaccionar a tiempo en caso de una circunstancia que no sea esperada, y por otro lado, pues quien se encuentra contigo pues también tiene el tiempo suficiente para reaccionar si tú eres el protagonista de esa circunstancia un poco inesperada. Y Chema, me gustaría darte un dato, porque estamos hablando constantemente de la importancia de la iluminación en la seguridad vial. Yo creo que información hay suficiente, pero es que hay datos que son R todos los años. O sea, no es de recibo que de un año a otro suban los defectos, tanto leves como graves, en las ITVs, porque no llevamos las luces en condiciones. Y esto, porque yo que trabajo con mucha gente del sector, me decía, no, en los años de la crisis la gente tiene menos dinerito en el bolsillo para llevar el coche a punto. Señores, ¿qué ha pasado la crisis? Que el gasto medio de las familias está aumentando y sin embargo no nos acordamos del vehículo y no nos acordamos de las luces. Hay que ser un poco más responsables. Juan Solur, ya para poner el punto y final a este espacio de seguridad vial, ¿qué mensaje que lanzar al conductor para que esa visión sea lo mejor posible en carretera? Pues los propios fabricantes dicen que aproximadamente cuando llevas un tipo de tecnología como la halógena, las cambias cada 50.000 kilómetros o cada 2 años. Esto normalmente, desgraciadamente, es cuando se funde y entonces cambia solo una. Entonces, el segundo punto más importante es cambiar las dos. ¿Por qué? Porque el nivel diferencial de luz va a ser muy importante y con lo cual vas a crear el efecto contrario. Es decir, la gente se va a fijar más en las luces porque hay una que da mucho más luz y otra menos. Gracias, Juan. Raúl, también por estar este domingo aquí en la casa de la radio. Recuerden, seguridadvial@rtv.es. Chema Puente, Radio 5, Todo Noticias.